Bienvenidos nuevamente. Durante el desarrollo de este curso de estadística se ha explicado cómo construir tablas de frecuencia simple y las medidas de tendencia central. Continuando con el desarrollo de este mismo, ahora se inicia a explicar las medidas de dispersión o de variabilidad cuando los datos no están agrupados en frecuencia, en el marco de la estadística descriptiva. Soy el docente Manuel Quiroga. Iniciemos. La reducción de datos se hace a través de dos tipos de medidas: las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad o de dispersión. Las medidas de tendencia central ya se estudiaron en este curso de estadística, como les dije en la presentación. Con este video inicio a explicar las medidas de dispersión o de variabilidad. Las medidas de dispersión miden cómo de separado están los datos, cómo de dispersos están los datos con respecto a la media aritmética. En este curso de estadística, el estudio de las medidas de dispersión lo he dividido en dos partes. Uno cuando los datos no están agrupados en frecuencia y el otro cuando los datos están agrupados en frecuencia. En este video únicamente se tratará el caso de cuando los datos no están agrupados en frecuencia. Recuerden que en este curso de estadística se trabaja con toda la población, lo que es la estadística descriptiva. Las medidas de dispersión más utilizadas son el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación o de dispersión. Estas fórmulas se comprenderán mejor al aplicarlas en la solución del siguiente problema. Se conocen los ingresos obtenidos por una empresa financiera por el concepto de intereses en un periodo de una semana con el siguiente comportamiento. Lunes 95,000 pesos, martes 95,500 pesos, miércoles 96,500 pesos, jueves 97,200 pesos, viernes 96,000 pesos. Se pide que se halle la varianza de los intereses durante la semana, la desviación típica y el coeficiente de variación. En la solución del problema, primero se halla el rango. El rango es la diferencia que existe entre el dato mayor y el dato menor de un conjunto de información. Para nuestro problema, el rango es 2,200 pesos. El rango permite conocer cuán grande es la dispersión de los datos cuantitativos de una población. Como se puede observar, la variable que se utiliza en este problema es intereses, y esta es una variable cuantitativa discreta. Para desarrollar con más facilidad el problema, se pueden organizar los datos en una tabla. Recuerde que antes de iniciar el proceso para hallar la varianza, primero se deben hallar la media aritmética poblacional de los ingresos, que en este caso es 96,040 pesos. Ahora estamos listos para iniciar el proceso de la varianza. A la diferencia entre cada dato y la media aritmética se le llama desviación media. En la siguiente tabla se desarrolla la mayor parte de esta fórmula paso por paso. Una observación particular: la sumatoria de la desviación media da 0 únicamente cuando los datos no están agrupados en frecuencias ni en intervalos. La sumatoria de los cuadrados de las desviaciones con relación a la media aritmética es: la varianza es la suma de los cuadrados de las desviaciones con relación a la media aritmética dividida entre el tamaño de la población. Como los valores que se suman al calcular la varianza son los de la desviación media al cuadrado, las unidades asociadas con la varianza de la población también se elevan al cuadrado. Para nuestro problema de ejemplo se tiene. Ahora se continúa con la desviación típica o estándar.
La desviación típica se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Para nuestro problema de ejemplo, la desviación típica o estándar es. Y finalmente se halla el coeficiente de variación o de dispersión de los intereses en la semana. El coeficiente de variación es el cociente entre la desviación típica y la media aritmética y no tiene unidad de medida. El coeficiente de variación indica lo grande que es la desviación estándar en comparación con la media aritmética. Para nuestro problema de ejemplo, el coeficiente de variación es, se cancelan los símbolos de peso. Y al expresar este resultado en forma porcentual se multiplica por 100. Se le recuerda que el coeficiente de variación no tiene ninguna unidad de medida.